Fíjense que el primer salmón de esta temporada se ha convertido en el campanu más caro de la historia por la puja que ha hecho el Rincón Asturiano de Madrid, que llegó a pagar casi 20.000 euros. ¿Y qué piensan hacer con él? Pues eso nos están ustedes preguntando, yo también, ¿eh? Sé que además de unos platos, que hay ya lista de espera para probar esos platos entre hoy y mañana, pues van a hacer algo muy sorprendente. Vean. Ayudarme un momento con el campanu. El campanu llegaba hoy a Madrid. Es el primer salmón de la temporada capturado en el Narcea y cada año desde hace 35 se lo queda el mejor postor en una subasta. Antonio del Rincón Asturiano nos lo ha traído a casa tras pagar 19.300 euros. Fue nuestra primera vez. Sí, la verdad es que la subasta empezó en 2.000 euros. Sinceramente nos calentamos y bueno, llegamos a la adquisición de los 19.300 euros del salmón. Pesa ni más ni menos que 8 kilos 210 con una longitud de 92 centímetros. No sabíais hasta dónde ibais a llegar, pero sí teníais una cifra aproximada que no queríais superar. No, queríamos estar ahí en torno a los 15.000 euros aproximadamente. Tú desde aquí, tu socio desde Asturias, los dos decidisteis que ibais a pujar. Y ese momento en el que tu socio te dice 19.300 euros. Pues me lo comunicó por WhatsApp y me quedé un poco sorprendido. ¿Qué emoticono le pusiste? Pues el del mono con las manos así. 19.300 euros. ¿Se recupera ese dinero? La idea realmente es llevarlo a un especialista, a un taxidermista, para que realmente lo podamos tener durante muchísimos años con nosotros. Los lomos de salmón se van a vender cara al cliente. ¿No lo habéis hecho para sacarle un beneficio económico? No, bajo ningún concepto. Aquí aproximadamente van a salir sobre unas 26 raciones, ¿vale? Se va a cobrar un precio relativamente módico, que son 40 euros, ¿vale? Entonces, pues bueno, las cuentas son redondas. Una ración de este salmón de primero de temporada podría estar rondando los 750 euros. No se va a hacer así. De momento, a congelar, vamos. Coge el salmón y meterlo ya directamente a congelación. Esta tarde viene personalmente un taxidermista para que automáticamente haga el proceso de taxidermia del ejemplar. Las raciones en este caso van a ser unas raciones de unos 350 gramos, Gema, de la cual pues se van a hacer a gusto del comensal. Unos harán en este caso a nivel de plancha, brasa o al papillot. ¿Ya tenéis reservas? Sí, ya tenemos reservas. ¿Para cuándo sería? El WhatsApp está que arde. Ya estoy viendo que este fin de semana tenéis bastantes reservas, ya incluso muchas cuentas pagadas para reservar ese lomo de salmón. Correcto. Más hay gente que realmente quiere desplazarse desde Asturias para comer el primer salmón de la temporada. Y si no pillamos salmón, siempre nos quedará vuestras carnes, que sois especialistas. Si no queda salmón, siempre queda un buen chuletón de buey en este caso.